Cada segundo, millones de células en nuestro cuerpo se dividen, crecen y mueren de manera precisa, gracias a un complejo de sistema de control casi perfecto. Pero ¿qué sucede cuando ese control falla? Cómo una pequeña alteración puede desencadenar enfermedades tan devastadoras como el cáncer. Hoy los invito a descubrir la fascinante coreografía del ciclo celular, sus estrictos mecanismos de regulación y las graves consecuencias de su desregulación. La regulación es fundamental para mantener el equilibrio y el funcionamiento adecuado de los sistemas biológicos. A través de los mecanismos de control preciso, las células y organismos pueden responder a cambios internos y externos, adaptarse a nuevas condiciones y garantizar su supervivencia. Sin regulación, los procesos vitales como el crecimiento, la reproducción y la respuesta a ambientes serían caóticos e ineficientes, afectando la estabilidad de todo el organismo. Así, la regulación asegura la armonía entre las distintas funciones y los niveles de organización biológicos. Puntos de control de la regulación celular. Los puntos de control son mecanismos de vigilancia esenciales en el ciclo celular, que aseguran que los procesos de crecimiento, replicación y división se lleven a cabo de manera precisa y ordenada. Actúan como estaciones de control en momentos críticos del ciclo, evaluando si la célula posee el tamaño adecuado, si el ADN está intacto y correctamente replicado, y si los cromosomas están bien organizados antes de ser segregados a las células hijas. Ante la fase G1 del ciclo celular, la célula experimenta un periodo de intenso crecimiento y preparación para la replicación de su ADN. En esta etapa, la célula aumenta su tamaño, sintetiza proteínas esenciales y produce orgánulos necesarios para el futuro proceso de división. Además, recibe y responde señales externas que determinan si debe continuar el ciclo, detenerse o entrar en su estado de reposo llamado fase G0. La fase S, replicación del ADN. Es un ciclo celular. La fase S es un momento crucial donde la célula replica su ADN. Esto es esencial para que la célula pueda dividirse y dar lugar a dos células hijas genéticamente idénticas. Durante la fase S, la célula replica el ADN mediante un proceso llamado replicación. La doble hélice del ADN se desenrolla y se separa en dos hebras. Luego una enzima llamada helicasa desenrolla la doble hélice, permitiendo que otra enzima llamada primasa agregue nucleótidos complementarios a cada hebra. El ADN polimerasa lee la plantilla de ADN y agrega nucleótidos complementarios creando una nueva hebra de ADN idéntica al original. La fase G2, preparación para la división celular. Después de la replicación del ADN en la fase S, la célula entra en la fase G2, un periodo de preparación para la división celular. Durante la fase G2, la célula enfoca a sintetizar proteínas y organelos necesarios para la división celular. Esto incluye la producción de microtúbulos que serán esenciales para la formación del uso mitótico. Además, la célula verifica la integridad del ADN replicado, asegurándose de que no haya errores o daños que puedan afectar la división celular. La célula también se prepara para la mitosis, produciendo enzimas y proteínas necesarias para la separación de los cromosomas. Si la célula no completa adecuadamente la fase G2, puede llevar a errores en la división celular, lo que puede resultar en células hijas con anomalías genéticas. La fase M o fase mitótica es el momento de división celular en el que ocurre la división efectiva de la célula. Durante esta fase, el núcleo se divide a través de un proceso llamado mitosis, que se desarrolla en etapas bien definidas: profase, metafase, anafase y telofase. En la mitosis, los cromosomas duplicados se condensan, se alinean en el centro de la célula y son separados cuidadosamente hacia los polos opuestos, asegurando que cada célula hija reciba una copia exacta del material genético. Posteriormente, en un proceso llamado citocinesis, el citoplasma se divide y se forman dos células hijas independientes. En esta fase también actúa un importante punto de control, conocido como punto de control de luz, que garantiza que los cromosomas estén correctamente alineados y unidos a las fibras del uso mitótico antes de proceder a la separación. Durante la profase, que es la primera etapa de la mitosis,
El material genético que estaba en forma de cromatina laxa comienza a condensarse formando estructuras compactas y visibles, llamadas cromosomas, cada uno compuesto por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Al mismo tiempo, los centrosomas, orgánulos que organizan el citoesqueleto, se desplazan hacia polos opuestos de la célula y empiezan a formar el luso mitótico, una estructura de fibras que guía el movimiento de los cromosomas. También, la envoltura nuclear que rodea al núcleo empieza a fragmentarse, permitiendo que los microtúbulos del huso puedan interactuar directamente con los cromosomas. Estos eventos preparan a la célula para asegurar una distribución ordenada y precisa del ADN durante las siguientes fases de la mitosis. Durante la metafase, la segunda etapa de la mitosis, los cromosomas completamente condensados se alinean en el plano medio de la célula, conocido como la placa metafásica. Este alineamiento es fundamental para asegurar que, al dividirse, cada célula hija recibirá una copia exacta del material genético. Cada cromosoma se une a las fibras del huso mitótico mediante sus centrómeros, a través de estructuras especiales llamadas cinetocoros. El punto de control del huso actúa en esta fase, verificando que todos los cromosomas estén correctamente conectados a las fibras del huso y alineados en el centro antes de permitir el paso a la siguiente etapa. Este control estricto es esencial para evitar errores en la distribución de los cromosomas que podrían llevar a mutaciones o enfermedades. Durante la anafase, una de las etapas más críticas de la mitosis, los cromosomas que estaban alineados en la placa metafásica se separan. Las cromátidas hermanas, unidas hasta este momento por el centrómero, se dividen y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula, gracias al acortamiento de las fibras del huso mitótico. Este movimiento asegura que cada polo de la célula reciba un conjunto idéntico de cromosomas. La separación precisa y sincronizada de las cromátidas es fundamental para mantener la estabilidad genética en las células hijas. Si ocurre algún error durante esta fase, como la separación desigual de los cromosomas, puede dar lugar a aneuploidías, es decir, alteraciones en el número normal de cromosomas. Durante la telofase, que es la última etapa de la mitosis, la célula comienza a restaurar su organización interna para formar dos núcleos hijos. Los cromosomas, que ahora se encuentran en los polos opuestos, comienzan a descondensarse, volviendo a su forma de cromatina más laxa. Simultáneamente, se reconstruyen las envolturas nucleares alrededor de cada grupo de cromosomas, formando dos núcleos separados dentro de la misma célula. El huso mitótico se desintegra gradualmente y los nucleolos reaparecen en el interior de los nuevos núcleos. Esta fase marca el final de la división nuclear, aunque la división total de la célula aún no se completa hasta la citocinesis, en donde el citoplasma se divide y se generarán dos células hijas completamente independientes. La citocinesis es el proceso final del ciclo celular que completa la división de la célula en dos células hijas independientes. Ocurre inmediatamente después de la mitosis, aunque en algunas células puede comenzar a formarse durante la telofase. En células animales, la citocinesis se realiza mediante un anillo contráctil de filamentos de actina que se forma justo debajo de la membrana plasmática en el centro de la célula, provocando un estrangulamiento progresivo que termina separando el citoplasma en dos partes iguales. Este proceso se conoce como estrangulamiento o surco de división. En las células vegetales, en cambio, debido a la presencia de una pared celular rígida, la citocinesis ocurre mediante la formación de una nueva estructura llamada placa nuclear, que crecerá hasta convertirse en una pared que separe a las dos células hijas.